quisiera abordar el tema de el semipresidencialismo como sistema de gobierno que pudiese ser importante instaurar en México. Lo ubico dentro de un concepto integral de los sistemas de gobierno en la actualidad, que incluyen el sistema parlamentario y el sistema presidencialista. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar en un sistema de gobierno en México? Se observa que el presidencialismo, que es lo que el sistema que estamos viviendo en México y que está establecido en la Constitución política, es una forma de gobierno que parece no ser la adecuada para interactuar en sistemas plurales como los que estamos ahora observando aquí en el país. Vemos cómo es difícil cada vez más interactuar con actores como los partidos políticos para llegar a acuerdos. Hay pactos que son el camino que comúnmente o que con frecuencia utiliza el presidencialismo, pero son pactos que están sujetos a muchas presiones, muchas circunstancias, y que hacen que un actor u otro vayan modificando su actitud y su posición, incluso sus conductas respecto a momentos en los que se viven o en los que se intersectan estos pactos, estos acuerdos. Estos acuerdos son propios del presidencialismo, son propios de la noción o del concepto de consociabilidad que utiliza Liebhardt para identificar el sistema presidencialista. Son muy distintos al otro concepto que utiliza el mismo autor para identificar a los, digamos, sistemas puros de carácter parlamentario, como sería el inglés. Pero entre estos dos sistemas hay muchas posibilidades de crear ingenierías constitucionales, como, digamos, citando a Sartori, ¿no? En este caso estamos pensando en este modelo intermedio que pues el paradigma más interesante lo podríamos ubicar en el sistema inglés, pero hay muchos países que ya lo vienen utilizando. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que los sistemas parlamentarios, los sistemas semipresidencialistas están siendo cada vez más utilizados en todo el mundo. Los sistemas presidencialistas son ya muy reducidos, digamos, los países, el número de países que lo vienen utilizando. El paradigma pues es Estados Unidos y gran parte de los países latinoamericanos que importan, como bien sabemos, el modelo norteamericano de la Constitución norteamericana, en donde se establecen poderes muy fuertes, un poder muy fuerte dentro de la organización constitucional. Es el caso de México. Pero después de la etapa donde vivimos con un partido muy fuerte, que era el PRI, y un presidente también muy fuerte, en donde el PRI pues era prácticamente el aparato de elecciones del presidente, vivimos un sistema muy centralizado en el poder del presidente. Y después viene la alternancia. Ya con la alternancia se van abriendo nuevos aspectos, pero motivados por esta diferenciación, esta pluralidad que ya observamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando pensamos en los acuerdos del presidente, estamos también conceptualizando las limitantes. Los acuerdos entre las diversas fuerzas y el presidente tienen sus propias limitantes. Decíamos, cuando el presidente es exitoso, los pierden los partidos, porque los partidos pierden sus opciones de convertirse en gobierno. Y esto está determinado cada vez más la conducta de los propios partidos, que ven que si se unen al acuerdo, que si se unen al pacto, que fue una invitación del Ejecutivo, como es el caso del Pacto por México, en esa medida ellos suman alrededor del proyecto del presidente. Bueno, pero Gargarella también nos dice que efectivamente el presidencialismo es muy fuerte. Sin embargo, ya no puede gobernar solo, ya no puede imponerse en sociedades plurales.
como antes parecía hacerlo con el sistema de partido predominante, donde el presidente determinaba la vida de todos. En México prácticamente la vida de los gobernadores estaba sujeto al presidente, la vida de los candidatos, él determinaba todos los candidatos. Eso sigue existiendo sobre todo en su partido. Y aquí viene una de las grandes contradicciones del presidencialismo. Del presidencialismo cuando lo entendemos como una forma de gobierno que una sola persona asume la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado. Y aquí hay una distinción importante. Un jefe de Estado se sustenta en la proyección de imagen alrededor de lo que es el ser nacional, y estamos hablando de una persona que se dedica y le dedica gran tiempo a la preparación y a su preparación sobre cuestiones o sobre temas culturales, temas interesantes de los diversos países, de tal manera que pueda incluso en términos de signos, símbolos, de lenguaje, poder utilizarlos para expandir las relaciones exteriores, las relaciones internacionales de un país, y poder representar a una nación con la suficiente dignidad y con el suficiente y aceptable nivel conceptual que le permita establecer acuerdos, acercar acuerdos, acercarse con otros gobernantes que puedan incluso ayudarle al mismo país a tener un prestigio dentro del ámbito internacional. Este es un tema interesantísimo que acabamos de ver ahora, que vinieron recientemente dos jefes de Estado con distintas matices, el jefe de Estado chino y el jefe de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí el tema es cómo es que puede coexistir esta función del jefe de Estado con la función del jefe de gobierno. Y entonces ahí viene la contradicción que analiza Cargarel, en el sentido de que siempre estaba buscando la construcción de símbolos de jefatura de Estado, la misma persona, y que cuando ya se introduce, ya se incorpora al ámbito de la política interna, tiene que interactuar y tiene que incluso establecer un posicionamiento partidista, ¿no? Es decir, ¿cómo puede coexistir la mente de una persona que jefe de Estado quiere proyectar a la nación, quiere buscar símbolos, quiere intentar eventos en los cuales se proyecte esta relación, esta posición de jefe de Estado, incluso yendo a otros países o recibiendo jefes de Estado, estableciendo esas pautas de las relaciones exteriores de alto nivel, y la posición del jefe de Estado como tal, siempre un símbolo, ¿no?, de la unión o del pueblo. Y después, cuando ya se viene a las circunstancias de las relaciones políticas con otras fuerzas, entonces sí ya se posiciona como parte de un partido, y esto es lo grave, y eso lo estamos observando ahorita con las dudas que se están surgiendo y posiciones que también Gargarella explica de los diversos partidos que sienten que si llegan a las elecciones ahora locales, en esta situación en que se están ubicando alrededor del presidente, salvo que sean pactos que lleven incluso a la repartición de posiciones electorales donde todos queden a gusto, es decir, que le den Baja California al PAN y que le den algunas posiciones importantes al PRD a nivel de municipios de relevancia, y entonces, bueno, pues esto ya no es una elección ciudadana, ¿no? Ya es una elección manipulable, ya es una elección intervenida, y no sé hasta qué grado ese tipo de pactos se lleva a ese grado, a esa magnitud, a ese exceso de manejo del poder, pudiese ayudar para el desarrollo político del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay precisamente una actitud de los partidos para poder subir en el nivel de la estructura de poder en México a través de posiciones concretas, pues las elecciones pueden servir, si son limpias,
en la medida en que pues, ubiquen a cada quien en la posibilidad real que tiene ante la ciudadanía, ¿no? Pero si son pactadas, deteriora y va desgastando aún más la imagen de los propios partidos, de los propios liderazgos y del propio presidente, ¿no? Y ahí es donde está el tema del presidencialismo. Siempre el presidencialismo va a tender a su desgaste por este tipo de situaciones, dobles, duales, les llaman incluso, ¿no? En la que es jefe de gobierno y jefe de Estado a la vez, ¿no? A mí me gusta más la idea de que el jefe de gobierno estuviera interactuando con las distintas fuerzas y el jefe de Estado sin perder su posibilidad, como en el caso del presidente francés, de intervenir en procesos, en algunos procesos, en algunas etapas del proceso político interno, pero con la prioridad de la política exterior, de la proyección de política exterior, e interactuar con sus consejos de ministros. Aquí no tenemos esas costumbres, aquí la costumbre es un poco la imposición desde el presidencialismo. Entonces esto hay que irlo graduando. ¿Qué estamos viviendo ahora en el pacto? Pues lo estamos observando. Estos tipos de principios que nos dicen estos autores los estamos observando. Empieza a haber una posición de chantaje de los partidos de oposición, empiezan a aprovechar los errores que puede tener el presidente de la República, como fue el caso de darle el apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social en su momento, cuando había una evidente manipulación de las elecciones en Veracruz y de los recursos que se manejan para ganar elecciones, ¿no? En ese estado y pues, en otros también. Entonces ahí empieza el desgaste, ahí se proyecta, ahí se nota el desgaste del presidente. Entonces los chantajean y empiezan a aprovechar o aprovechan como constante los errores del presidente y los errores del gobierno. Y por otra parte tienen un jefe de gabinete, o no sé cómo llamarle, que es el secretario de Gobernación, pero que tiene que andarse cuidando para no desgastarse en esta interacción, ¿no? En la que los partidos políticos están alrededor de subir en la estructura a través de los pactos. Y entonces eso les beneficia al interior de sus partidos. Como corrientes se van superponiendo a las corrientes que internamente en sus partidos están tratando o acechando para poderlos hacer descender en el poder. Ahí estamos, en ese ambiente nos encontramos. Y viene la elección como la gran prueba del presidencialismo en este momento en México. Vamos a ver, observamos que el presidente del PRI ya empieza a suavizar la posibilidad de que el pacto no sea determinante en las elecciones y que las elecciones no sean determinantes en el pacto, porque estamos en esta situación de la teoría que han estudiado estos analistas que les comento, tanto Valenzuela como Lins como Gargarella, del el problema y del desgaste que sufre el presidencialismo. Todavía vienen otras etapas. ¿Por qué? Porque en el presidencialismo siempre los miembros del gabinete se desgastan y además está sujeto a las propias ambiciones de los miembros del gabinete que quieren suceder al presidente, y después empiezan las dudas del propio presidente alrededor de sus colaboradores en una etapa posterior. Al inicio sí funciona el sistema de consensos, nos dicen los mismos autores, efectivamente. Al principio de gobierno los consensos que se pueden crear o se crean alrededor del presidencialismo sí funcionan, pero el problema es cuando se empiezan a cruzar estos acontecimientos donde está en juego el ascenso o la preservación del poder tanto del presidente, de su partido, de los grupos que están alrededor, de los grupos de él y de los grupos que lo apoyaron para llegar a la presidencia, y de las propias necesidades que tiene el presidente de dejar a su sucesor en una tradición cultural que es propia del presidencialismo. Además, el mismo PRI en su última asamblea, creo que fue la 23 o la 23, la 21, que se dio en marzo, endurece más las posibilidades de que se pueda, o los requisitos de que se pueda acceder a las candidaturas tanto de presidente como de gobernadores, ¿no? Entonces ahora los sistemas corporativistas que no ayudan nada a la democracia se endurecen, pero eso le permite al presidente poner a su sucesor. Entonces no hay pautas de democratización en la última reforma ni en los estatutos del PRI. Y eso va a tener consecuencias, obviamente, pero el PRI se sigue manejando con mucha disciplina y con un aparato muy sólido. No los otros partidos, pero los otros partidos en sus direcciones están manteniéndose en el pacto, porque
en esa medida pueden tener ascensos en la estructura del poder, como lo ellos lo observan. Pero esto no debe ser la pauta. Seguramente una perspectiva real, concreta, que surja de un estudio más preciso, más amplio, pues, de las perspectivas del sistema de gobierno en nuestros países, en Latinoamérica, seguramente nos llevará a poner en cuestión al presidencialismo.